Hay momentos en la vida donde huir parece ser la única opción. Momentos donde el peso de una decisión, de un llamado, de un destino que no elegimos, nos aplasta tanto que preferimos desaparecer. Jonás lo sabía. Sabía exactamente lo que Dios le pedía. Y precisamente por eso huyó. Porque a veces no huimos de lo que no entendemos, sino de lo que entendemos demasiado bien. Esta es la historia de un hombre que intentó escapar de su propósito, que cruzó mares enteros para alejarse de una voz que resonaba en su interior. Pero descubrió algo que la psicología moderna confirma cada día en consultorios alrededor del mundo. No puedes huir de ti mismo. No importa cuán lejos vayas, tu verdad siempre viaja contigo. Y lo que Jonás vivió en el vientre de aquella ballena no fue solo un milagro bíblico, fue algo mucho más profundo. Fue el encuentro más aterrador que cualquier ser humano puede experimentar. El encuentro consigo mismo, en la oscuridad absoluta, donde no quedan excusas ni distracciones. Solo tú y la pregunta que has estado evitando, porque la ballena no era el castigo. La ballena era la pausa que Jonás necesitaba para dejar de correr, y tal vez, solo tal vez, tú también estás en tu propia ballena ahora mismo, sin siquiera saberlo. La historia comienza en un momento aparentemente ordinario. Jonás, un profeta israelita, recibe un mensaje directo de Dios. No es una sugerencia, no es una posibilidad, es una orden clara y específica. Ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Parece simple, ¿verdad? Un encargo divino, una misión sagrada. Pero hay algo que necesitas entender sobre Nínive. No era cualquier ciudad. Nínive era la capital del imperio asirio, una de las civilizaciones más brutales y despiadadas de la historia antigua. Los asirios eran conocidos por su crueldad extrema en la guerra, por torturar a sus enemigos, por arrasar ciudades completas. Para un israelita como Jonás, Nínive no era solo una ciudad enemiga, era el símbolo viviente del terror, la opresión y todo lo que había causado sufrimiento a su pueblo durante generaciones. Ahora imagina que te piden que vayas al corazón de lo que más temes, de lo que más odias, y que además les ofrezcas una oportunidad de salvación. No que los castigues, no que les declares su merecido final, sino que les adviertas para que se arrepientan y sean perdonados. Esto es lo que la psicología llama disonancia cognitiva, ese conflicto interno insoportable cuando tus valores chocan violentamente con lo que se te pide hacer. Jonás no huyó por cobardía, huyó porque entendía perfectamente las implicaciones. Si iba a Nínive y ellos se arrepentían, Dios los perdonaría. Y Jonás no podía soportar esa idea. Su sentido de justicia, su dolor histórico, su trauma colectivo como parte de un pueblo oprimido, gritaban en su interior. Ellos no merecen salvación, merecen destrucción. Entonces Jonás toma una decisión. Se levanta, pero no para obedecer. Se levanta para huir. No va hacia Nínive en el este, sino que va en dirección completamente opuesta, hacia Tarsis, al extremo occidental del mundo conocido. Llega al puerto de Jope, encuentra un barco que va precisamente hacia allá, paga el pasaje completo y se embarca. El texto bíblico dice algo fascinante aquí. Pagó el pasaje y descendió al interior del barco. Ese descenso es importante, no es solo físico, es psicológico, espiritual, emocional. Jonás está descendiendo, alejándose, hundiéndose, y hay algo profundamente humano en esta acción. ¿Cuántas veces has pagado el precio de huir de algo que sabías que debías enfrentar? Porque huir tiene un costo, siempre lo tiene. Pagas con tiempo, con paz interior, con oportunidades perdidas, con la erosión lenta de tu autenticidad. Mientras el barco navega, Jonás desciende aún más. Se va a la parte más profunda del barco y se queda dormido. Esto no es un simple descanso. La psicología del trauma nos enseña que el sueño profundo e inapropiado, especialmente en momentos de crisis, es un mecanismo de disociación. Es la forma que tiene la mente de apagarse temporalmente cuando la realidad es demasiado abrumadora. Jonás no está descansando, está escapando hacia adentro.
buscando la inconsciencia como refugio. Quiere desaparecer, quiere dejar de existir como el profeta que es, quiere anularse. Pero entonces sucede algo que Jonás no planeó. El texto dice que Dios envió un gran viento sobre el mar y hubo una tempestad tan violenta que el barco amenazaba con romperse. Nota esto. No dice que Dios castigó a Jonás directamente. Dice que envió el viento. A veces la vida misma se convierte en la tormenta que nos obliga a detenernos. Los marineros, hombres curtidos que habían enfrentado innumerables tormentas, se aterrorizan. Cada uno comienza a clamar a su propio Dios y empiezan a arrojar la carga al mar para aligerar el barco. Es una imagen poderosa. Cuando la tormenta llega de verdad, cuando la crisis es real, soltamos lo que creíamos valioso. Las posesiones, las certezas, las comodidades, todo se vuelve prescindible cuando tu vida está en juego. Y mientras todo esto sucede, mientras hay pánico y desesperación, ¿dónde está Jonás? Sigue dormido en lo profundo del barco. El capitán lo encuentra y le grita casi con indignación: ¿Qué haces dormido? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Es irónico y desgarrador. Un pagano le está diciendo a un profeta de Dios que ore. Alguien que no conoce al Dios verdadero está siendo más espiritualmente activo que alguien que supuestamente es su vocero. Esto nos enseña algo crucial. Cuando huyes de tu propósito, cuando te desconectas de tu esencia, pierdes tu capacidad de influir, de ayudar, incluso de estar presente. Te vuelves inútil precisamente donde podrías ser más necesario. Los marineros deciden echar suertes para descubrir por culpa de quién les ha venido este mal. Las suertes caen sobre Jonás, y entonces comienza el interrogatorio. Cuéntanos por qué nos ha venido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Fíjate en la secuencia de preguntas. Van desde lo externo hacia lo interno, desde la acción hasta la identidad. Y Jonás responde con algo sorprendente. Soy hebreo y temo a Dios, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Teme, dice. Usa la palabra temor. No dice amo, no dice sirvo, dice temo. Y esto es psicológicamente revelador. La relación de Jonás con Dios en este momento está dominada por el miedo, no por el amor o la confianza. Y cuando tu relación con tu propósito, con tu vocación, con tu verdad más profunda, está basada únicamente en el miedo, la huida es inevitable. Los marineros se aterrorizan aún más. ¿Por qué has hecho esto? Porque sabían que Jonás huía de la presencia de Dios, pues él se lo había contado. Imagina ese momento. Jonás admite abiertamente que está huyendo del Creador del universo, del Dios que hizo el mismo mar que ahora amenaza con tragarlos. La tormenta arrecia cada vez más y le preguntan: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y Jonás da una respuesta que congela la sangre: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Detente un momento aquí. Esto no es un acto de heroísmo. Esto es algo mucho más complejo y oscuro. Jonás está eligiendo la muerte sobre el arrepentimiento. Está diciendo: prefiero morir que volver y cumplir con lo que se me ha pedido. La psicología llama a esto evitación radical, una forma extrema de escapismo donde incluso la no existencia parece preferible a enfrentar aquello que nos aterroriza. Jonás ha llegado a un punto de desesperación tan profundo que la muerte le parece una salida más aceptable que la obediencia. Está dispuesto a que lo arrojen al mar tormentoso, a que el agua lo engulla, a desaparecer completamente, con tal de no tener que ir a Nínive. Y esto plantea una pregunta devastadora. ¿De qué estás huyendo tú que preferirías cualquier forma de autodestrucción antes que enfrentarlo? Los marineros, y esto es hermoso, no lo hacen de inmediato. Aunque Jonás les ha dado permiso, aunque él mismo lo ha pedido, ellos intentan remar con más fuerza para llegar a tierra. Luchan por salvar a este hombre que ni siquiera está luchando por salvarse a sí mismo. Pero no pueden. El mar se embravece más y más. Finalmente, claman a Dios: te rogamos, oh Dios,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y entonces lo toman y lo arrojan al mar. Inmediatamente el mar cesa su furia. El texto dice que el mar se detuvo de su furor. Silencio instantáneo. Calma absoluta. Los marineros, testigos de este milagro imposible, temen grandemente a Dios, ofrecen sacrificios y hacen votos. Es profundamente irónico que los paganos terminen adorando al Dios de Jonás, mientras Jonás mismo cae en las profundidades. Los que no conocían a Dios lo encuentran, mientras el que lo conocía se hunde lejos de él. Y aquí es donde la historia da un giro que ha fascinado a la humanidad durante milenios. El texto dice: pero Dios dispuso un gran pez que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un gran pez. La tradición ha llamado a esto una ballena, aunque el texto hebreo simplemente dice un gran pez. Pero eso es lo de menos. Lo importante no es la zoología, es el simbolismo psicológico y espiritual de lo que está sucediendo. Jonás quería desaparecer, quería que el mar lo borrara de la existencia, pero en lugar de la muerte, encuentra algo completamente inesperado, un espacio de contención. La ballena no es el final, es un útero invertido, un lugar de transformación forzada, una cámara de aislamiento total donde no hay nada más que tú y tu verdad. Piensa en esto. 3 días y 3 noches. 72 horas en oscuridad absoluta, rodeado por las paredes de carne de un animal marino, en un espacio que huele a muerte y digestión, donde cada respiración es un esfuerzo, donde no hay luz, no hay sonido del mundo exterior, no hay distracción posible, solo tú, solo tu mente, solo tus pensamientos dando vueltas una y otra vez sobre las mismas preguntas que has estado evitando. La psicología moderna tiene un nombre para esta experiencia: privación sensorial extrema. Y sabemos que cuando eliminas todos los estímulos externos, cuando no hay nada que distraiga la mente, suceden 2 cosas. Primero, experimentas una confrontación radical con tu mundo interior. Segundo, entras en un estado alterado de conciencia, donde las barreras psicológicas se disuelven. Los astronautas lo describen, los prisioneros en aislamiento lo reportan, los místicos de todas las tradiciones lo buscan intencionalmente. En ese espacio de silencio absoluto, las máscaras caen. Ya no puedes fingir, ya no puedes huir hacia actividades o relaciones o entretenimiento. Estás desnudo frente a ti mismo, y para Jonás, esto es exactamente lo que necesitaba. No el castigo, sino la pausa. No la destrucción, sino la contención. Un espacio donde no podía hacer nada más que sentir todo lo que había estado evitando sentir. Y es en ese lugar, en lo más profundo, en la oscuridad más completa, donde Jonás finalmente ora. El capítulo 2 del libro preserva su oración y es una de las piezas de literatura más psicológicamente densas de la Biblia. Dice: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las profundidades del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Nota cómo empieza: en mi angustia. No en mi fe, no en mi convicción, en mi angustia. A veces solo llegamos a la oración genuina cuando ya no nos quedan recursos propios. Y Jonás llama a ese lugar el sepulcro, el Seol en hebreo, el reino de los muertos. Psicológicamente, Jonás ha experimentado lo que llamamos una muerte del ego, una disolución de la identidad que él había construido. El Jonás que entró al barco huyendo ya no existe. Ese Jonás murió ahogado en el mar. El que está orando ahora es alguien nuevo, alguien que está naciendo desde las cenizas de quien era antes. Continúa: me arrojaste a lo profundo, al corazón mismo de los mares, y las corrientes me envolvieron. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí Jonás hace algo extraordinario. Le atribuye la acción a Dios directamente. No dice los marineros me arrojaron, dice tú me arrojaste. Esto es aceptación radical de responsabilidad. Es reconocer que aunque otras personas fueron los instrumentos, aunque las circunstancias parecían externas,
En última instancia, él estaba experimentando las consecuencias de sus propias decisiones. Y esto es crucial para cualquier proceso de transformación real. Mientras sigas culpando a otros, a las circunstancias, a la mala suerte, no puedes cambiar. Solo cuando dices yo contribuí a esto, yo elegí esto, yo terminé aquí por mis propias acciones, solo entonces puedes empezar a elegir diferente. Jonás dice, pensé he sido expulsado de tu presencia, pero aún veré tu santo templo. Es fascinante. En medio de la desesperación más absoluta, brota un hilo de esperanza. No es una esperanza ciega o ingenua, es una esperanza nacida de haber tocado fondo y descubrir que hay algo debajo que te sostiene. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú, oh Señor, Dios mío, sacaste mi vida del sepulcro. Lee esa progresión otra vez. Descendió, fue envuelto, fue encerrado, llegó al lugar más bajo posible, y justo en ese punto, en el nadir absoluto, experimenta el giro, la mano que lo levanta. Y esto refleja algo que vemos una y otra vez en procesos terapéuticos profundos. A veces necesitas descender completamente, tocar el fondo más oscuro, antes de poder empezar a ascender. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque a veces es el único camino para romper con los patrones que nos mantienen atrapados. Jonás necesitaba perderlo todo, su libertad, su comodidad, su control, su certeza de que podía huir, para poder encontrar algo nuevo en sí mismo. La oración continúa. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan el amor que les es debido. Esto es autorreflexión. Jonás se da cuenta de que él mismo había estado siguiendo una vanidad ilusoria, la ilusión de que podía vivir desconectado de su propósito, de que podía construir una vida auténtica, basada en la huida. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificio. Cumpliré lo que he prometido. Las salvaciones del Señor. Nota que dice cumpliré lo que he prometido. Esto no es que Jonás haga una nueva promesa en ese momento, es que finalmente acepta cumplir lo que ya sabía que debía hacer. Las salvaciones del Señor, dice, no de mí, no de mi comprensión perfecta, no de mi sentido de justicia, es de Él. Y entonces sucede el segundo milagro. El texto dice, entonces el Señor ordenó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Vomitó. Es una palabra cruda, visceral, nada poética. Jonás es expulsado del vientre de la ballena cubierto de fluidos, apestando, débil, transformado. Es un segundo nacimiento, pero uno violento y desagradable. Los nacimientos reales no son limpios ni hermosos, son caóticos, dolorosos, llenos de fluidos y gritos. Y así es como Jonás renace, no en gloria, sino en humillación, no elevándose hacia los cielos, sino siendo escupido sobre la arena. Y esto es importante porque muchas veces romantizamos la transformación. Pensamos que va a ser elegante, iluminada, fácil. Pero la verdad es que la transformación real es desordenada. Te deja vulnerable, te expone, te pone en carne viva. El capítulo 3 comienza de forma casi idéntica al capítulo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es la misma orden, la misma ciudad, el mismo llamado, como si el tiempo en la ballena no hubiera cambiado nada externamente, pero todo ha cambiado internamente, porque esta vez el texto dice, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. No hay hesitación, no hay debate interno, no hay huida, solo obediencia, nacida no de miedo ciego, sino de comprensión dolorosa. Ha aprendido que no puedes huir de tu verdad sin destruirte en el proceso. El texto describe Nínive como una ciudad sumamente grande.
de 3 días de camino. Jonás comienza a recorrerla, y su mensaje es brutalmente simple. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Solo eso. Ni retórica florida, ni argumentos elaborados, ni pruebas de su autoridad profética. Solo una advertencia directa y escalofriante. Y entonces sucede algo que probablemente Jonás no esperaba, algo que tal vez temía. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. La ciudad entera, esta metrópolis de maldad, esta capital del terror asirio, se arrepiente. El rey de Nínive, cuando la noticia llega hasta él, se levanta de su trono, se quita su manto real, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza, y decreta un ayuno total para toda la ciudad, incluyendo animales. Que todos clamen a Dios con fuerza, dice, y que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que está en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá, se arrepentirá, apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Este es un rey admitiendo vulnerabilidad absoluta, soltando poder, reconociendo error. Y esto es psicológicamente extraordinario. El verdadero arrepentimiento, el cambio genuino, comienza con humildad radical, con decir, no sé si será suficiente, pero aún así lo intentaré. Con actuar desde la esperanza frágil en lugar de la certeza arrogante. Y Dios ve sus acciones. No dice que Dios vio sus palabras o sus rituales. Dice que vio sus acciones, que se habían convertido de su mal camino. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El mal que había amenazado enviar se retira. Nínive es salvada. 120,000 personas, más los animales, son perdonadas. Es una victoria masiva. Es un milagro de misericordia sin precedentes. Es exactamente el resultado que un profeta debería celebrar, pero Jonás no celebra. El capítulo 4 comienza con una línea devastadora, pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. Esto desagradó. La salvación de una ciudad entera, la transformación de miles de personas le desagrada. Y se enoja, no con ellos, con Dios. Y ora, pero esta oración es completamente diferente a la oración desde el vientre de la ballena. Ora diciendo, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Lee eso otra vez. Jonás huyó porque conocía demasiado bien el carácter de Dios. Huyó porque sabía que Dios es misericordioso. Esto invierte completamente nuestra comprensión de la historia. No huyó de un Dios vengativo, huyó de un Dios compasivo, porque esa compasión incluía a personas que Jonás sentía que no la merecían. Y esto toca algo profundamente humano en todos nosotros, nuestra lucha con la gracia que se extiende a quienes hemos decidido que son imperdonables. Jonás continúa, ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es para mí morir que vivir. Por segunda vez en la historia, Jonás prefiere la muerte sobre una realidad que no puede aceptar. Primero cuando no quería ir a Nínive, ahora cuando no puede soportar que hayan sido salvados. Y Dios responde con una pregunta simple pero penetrante. ¿Haces bien en enojarte? No es un regaño, no es una defensa, es una invitación a la autorreflexión. ¿Realmente crees que tu ira está justificada? ¿Realmente piensas que tu dolor es más importante que 120,000 vidas? Pero Jonás no responde. En lugar de eso, sale de la ciudad. Se hace una enramada al este de ella y se sienta bajo su sombra para ver qué sucederá con la ciudad. Todavía tiene esperanza de que Dios cambie de opinión y los destruya de todos modos. Todavía está aferrado a su narrativa de cómo deberían ser las cosas. Entonces, Dios hace algo extraño y hermoso. Prepara una planta, probablemente una calabacera o ricino, que crece sobre Jonás para darle sombra y librarlo de su malestar. Y Jonás se alegra grandemente por la planta. Después de toda su amargura,
Encuentra alegría en este pequeño consuelo. Pero al día siguiente, al rayar el alba, Dios dispone un gusano que ataca la planta, y ésta se seca. Y cuando sale el sol, Dios dispone un viento cálido del este, y el sol golpea la cabeza de Jonás de tal manera que se desmaya. Nuevamente desea morir y dice: mejor es para mí morir que vivir. Esto es psicológicamente fascinante. Jonás encuentra más dolor en la pérdida de una planta que le daba sombra que en la casi destrucción de una ciudad entera. Su empatía está completamente distorsionada. Puede sentir compasión por una planta, pero no por 120,000 seres humanos. Y esto es algo que todos necesitamos examinar en nosotros mismos. ¿Dónde está distorsionada nuestra empatía? ¿Por qué cosas pequeñas que nos afectan directamente nos duelen más que tragedias masivas que afectan a otros? ¿Cómo es que podemos tener más compasión por nuestra comodidad que por el sufrimiento ajeno? Dios le pregunta nuevamente: ¿haces bien en enojarte por la planta? Y Jonás responde con énfasis: hago bien en enojarme hasta la muerte. Es una declaración de absoluta terquedad. Jonás está diciendo: estoy tan comprometido con mi dolor, con mi indignación, que estoy dispuesto a morir por ella. Y entonces viene la respuesta final de Dios, el cierre de esta historia extraordinaria, las palabras que resuenan a través de los siglos. Tú tuviste lástima de la planta, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no he de tener yo piedad de Nínive, esa gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y ahí termina el libro, abruptamente, sin resolución, sin saber si Jonás finalmente entendió, sin confirmar si su corazón cambió. Nos deja con la pregunta colgando en el aire, y eso es intencionado, porque la pregunta no es solo para Jonás, es para nosotros. ¿Y no he de tener yo piedad? Esta es la pregunta que cada generación debe responder. ¿Quiénes son los ninivitas de tu vida? ¿Quiénes son esas personas o grupos que has decidido que están más allá de la redención? ¿Quiénes son aquellos a los que les niegas la posibilidad de cambio porque tu dolor, tu historia, tu sentido de justicia lo exige? Y la pregunta más difícil: ¿estás dispuesto a que tu corazón se expanda lo suficiente para incluir incluso a ellos? Porque mira lo que realmente sucedió en esta historia. Jonás no fue tragado por la ballena como castigo, fue salvado por ella. La ballena fue el instrumento de su rescate, no de su destrucción. En el momento en que Jonás se hundía en el mar, destinado a ahogarse, la ballena lo recogió. Le dio un espacio para no morir, le dio tiempo, le dio oscuridad, sí, pero también contención. Lo mantuvo con vida hasta que estuvo listo para vivir de verdad. La ballena fue misericordia. La ballena fue gracia. La ballena fue la forma que encontró el universo de decirle: todavía no, todavía tienes un propósito, todavía hay algo que necesitas aprender, todavía hay vida esperando del otro lado de esta transformación. Y psicológicamente, todos experimentamos nuestra propia ballena en algún momento. Puede ser una crisis de salud que nos obliga a detenernos. Puede ser una pérdida devastadora que nos hace cuestionar todo. Puede ser una depresión profunda que nos sumerge en oscuridad. Puede ser un fracaso tan grande que destruye la identidad que habíamos construido. Puede ser una pandemia global que aísla al mundo entero. Puede ser un diagnóstico que cambia tu futuro. Puede ser una traición que rompe tu capacidad de confiar. Puede ser un duelo que te enseña que el control era una ilusión. Sea lo que sea, la ballena es ese lugar donde todo se detiene, donde no puedes hacer nada más que estar contigo mismo, donde todas las distracciones se eliminan y te quedas con la pregunta esencial: ¿quién soy realmente cuando todo lo demás se quita? La historia de Jonás nos enseña que no puedes huir de tu llamado sin consecuencias, pero también nos enseña algo más hermoso y esperanzador, que incluso en tu huida, incluso en tu rechazo, incluso en tu peor momento de rebeldía y negación, eres sostenido. La mano que te llama no te abandona cuando huyes. La voz que te pide algo difícil no se rinde cuando te niegas.
y las profundidades que temes que te ahogarán terminan siendo el lugar donde encuentras tu verdad más profunda. Jonás entró al agua huyendo de Dios. Salió del pez finalmente listo para encontrarse con él, no porque Dios hubiera cambiado, sino porque Jonás ya no podía seguir siendo quien era. Había muerto el profeta que huía, había nacido el profeta que obedece, y entre esas dos versiones de sí mismo estuvo la ballena, el útero oscuro, el lugar de la metamorfosis. Pensemos ahora en la transformación que Jonás experimentó desde el punto de vista neuropsicológico. Cuando experimentamos trauma, miedo intenso o aislamiento extremo, nuestro cerebro entra en modo de supervivencia. La amígdala se activa, el córtex prefrontal, nuestra capacidad de razonamiento y planificación se desactiva parcialmente. Operamos desde lo más primitivo de nuestro cerebro. Pero hay algo fascinante que sucede cuando ese estado se prolonga. El cerebro eventualmente se adapta. Comienza un proceso que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de literalmente cambiar su estructura física en respuesta a experiencias intensas. Los 3 días de Jonás en la ballena no fueron solo simbólicos, fueron un periodo de recableado neurológico. Su cerebro tuvo que adaptarse a una realidad completamente nueva. Las viejas conexiones que decían huye, resiste, niega, se debilitaron. Nuevas conexiones que decían acepta, ríndete, transforma, se fortalecieron. Cuando salió, literalmente no era la misma persona a nivel cerebral. Su cerebro había cambiado. Y esto es esperanzador, porque significa que tú también puedes cambiar. No importa cuánto tiempo hayas estado huyendo, no importa qué tan arraigados estén tus patrones, tu cerebro tiene la capacidad de reorganizarse. La ballena, sea cual sea tu ballena, puede ser el catalizador de esa transformación. Pero hay otra capa en esta historia que necesitamos explorar, y es quizás la más incómoda. La resistencia de Jonás no era solo personal, era tribal, era histórica, era el peso de generaciones de trauma. Los asirios habían causado sufrimiento indescriptible a su pueblo. No era un dolor abstracto, era memoria colectiva de horror, y Dios le pedía que trascendiera eso, que viera más allá de su dolor hacia la humanidad común, que reconociera que incluso los opresores son seres humanos capaces de cambio. Y esto es quizás lo más difícil que cualquier persona o grupo puede hacer. Mantener la memoria del daño sin permitir que esa memoria se convierta en una prisión que te impida ver la posibilidad de redención en el otro. La psicología del trauma transgeneracional nos enseña que el dolor no procesado se transmite, que las heridas de nuestros ancestros viven en nosotros de formas que ni siquiera reconocemos. Los estudios sobre epigenética están demostrando que el trauma puede literalmente alterar la expresión de nuestros genes y que esos cambios pueden pasar a la siguiente generación. Jonás llevaba en su cuerpo, en su psique, en su ADN, el dolor de su pueblo. Y Dios no le pedía que olvidara ese dolor. Le pedía que no permitiera que ese dolor lo definiera completamente, que encontrara una forma de honrar su historia sin quedar atrapado en ella, que sostuviera tanto la memoria del sufrimiento como la apertura a un futuro diferente. Esto es profundamente relevante para nuestro mundo actual. Vivimos en una época de divisiones profundas, de polarización extrema, de grupos que se han definido completamente en oposición a otros grupos, de identidades construidas sobre quién es el enemigo. Y todos tenemos nuestros ninivitas. Todos tenemos ese grupo de personas que hemos decidido que están más allá de la comprensión, más allá del diálogo, más allá de la posibilidad de cambio. Y la historia de Jonás nos confronta con una pregunta terrible. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si esas personas que has catalogado como irredimibles son capaces de transformación? ¿Y si tu negativa a extender la posibilidad de cambio dice más sobre ti que sobre ellos? Porque nota lo que pasó con los ninivitas. No se convirtieron gradualmente. No hubo un programa de reforma de 5 años. Cuando escucharon la verdad, respondieron inmediatamente. Esto sugiere que tal vez estaban esperando.
Tal vez bajo toda esa dureza, toda esa crueldad, toda esa violencia sistemática, había seres humanos que sabían que algo estaba profundamente mal, pero no sabían cómo salir de ello. Tal vez necesitaban que alguien viniera de afuera y nombrara la verdad. Tal vez la maldad en la que estaban atrapados era también una prisión para ellos. Y cuando se les ofreció una salida, la tomaron. No todos la toman. La historia está llena de ciudades y naciones que rechazaron el llamado al cambio, pero Nínive no fue una de ellas. Y Jonás no podía perdonarles por eso. No podía perdonarles por demostrar que su odio estaba mal dirigido. No podía perdonarles por robarles su justificación para la amargura. Hay algo profundamente psicológico aquí sobre cómo nos aferramos a nuestras narrativas, incluso cuando la realidad las contradice. Tenemos lo que se llama sesgo de confirmación, la tendencia a buscar e interpretar información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes. Jonás había construido toda una cosmovisión alrededor de la idea de que los ninivitas eran irreformables. Cuando esa cosmovisión fue desafiada por la realidad de su transformación, experimentó algo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva aguda. Su mente no podía reconciliar lo que creía con lo que veía, y en lugar de cambiar su creencia, eligió sufrir. Eligió la amargura. Eligió aferrarse a su versión de cómo deberían ser las cosas, incluso cuando la vida le mostraba algo diferente. ¿Cuántas veces haces tú lo mismo? ¿Cuántas veces te aferras a una narrativa sobre alguien o algo incluso cuando la evidencia contradice esa narrativa? ¿Cuántas veces eliges la certeza de tu dolor sobre la incertidumbre de la esperanza? Porque hay algo perversamente cómodo en el dolor cuando es familiar. Hay algo reconfortante en la indignación cuando es todo lo que has conocido. Cambiar requiere soltar no solo lo que te hacía infeliz, sino también la identidad que construiste alrededor de esa infelicidad. Y a veces, eso se siente como morir. Jonás prefería literalmente morir antes que soltar su narrativa, y tal vez tú también tienes narrativas por las que estarías dispuesto a morir. La pregunta es, ¿vale la pena? Regresemos a ese momento final. Dios señalando a 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. Esto es fascinante. No dice que son inocentes. No dice que no han hecho cosas terribles. Dice que no saben discernir, que operan desde ignorancia, desde confusión, desde una falta de claridad moral. Y esto plantea una pregunta filosófica profunda. ¿Cuánta responsabilidad tienen las personas que fueron formadas por sistemas de opresión y violencia? ¿Cuánta culpa llevan aquellos que nunca conocieron una alternativa? No es que sean absueltos de responsabilidad. Es que la responsabilidad se vuelve más compleja cuando reconocemos que todos somos productos de nuestras circunstancias hasta cierto punto. Y si les extendemos esa comprensión a los ninivitas, ¿qué hacemos con nuestras propias cegueras? Con las formas en que nosotros tampoco sabemos discernir, con los sistemas de los que somos parte sin cuestionarlos. La inclusión de los animales, al final es casi cómica, pero también profundamente conmovedora. Dios dice y también muchos animales, como diciendo, mira, Jonás, no es solo sobre justicia humana o sistemas morales complejos, es sobre vida, es sobre la preciosidad de la existencia misma. Estos animales no hicieron nada, no tienen agencia moral, pero también importan, y si tú puedes tener compasión por una planta que te daba sombra, ¿cómo no voy a tener yo compasión por toda esta vida que pulsa en esta ciudad? Es un argumento desde lo más simple hasta lo más complejo, desde lo que Jonás puede entender hasta lo que necesita aprender a entender. Y esto nos lleva a una verdad central sobre el crecimiento espiritual y psicológico. Siempre se trata de expansión. Siempre se trata de ensanchar tu círculo de preocupación, de incluir más en tu corazón de lo que podías incluir antes. Empiezas preocupándote solo por ti, luego tu familia, luego tu tribu, luego tu nación, y eventualmente, si creces lo suficiente, todo lo que vive. Jonás estaba atascado en el nivel de tribu. Su compasión no podía extenderse más allá de su propia gente, y Dios
estaba tratando de estirarlo, de ampliarlo, de hacerlo más grande de lo que era, no para negarlo, sino para completarlo, para que su sentido de justicia y su capacidad de amor pudieran finalmente estar a la altura uno del otro. Pero aquí está la parte más difícil y más hermosa de esta historia. No sabemos si funcionó. El libro termina con una pregunta sin respuesta, con Jonás presumiblemente todavía sentado bajo el sol abrasador, todavía amargado, todavía resistiendo. Y la historia se niega a darnos un final limpio y satisfactorio. No nos dice que Jonás finalmente entendió, que su corazón se ablandó, que abrazó la compasión de Dios. Nos deja en la tensión, y eso es porque la historia no está completa. Continúa en nosotros. Cada persona que lee este libro antiguo tiene que decidir cómo termina. Tiene que elegir si es el Jonás que eventualmente crece o el Jonás que muere aferrado a su amargura. La historia nos pasa el micrófono y dice: ahora tú decides. ¿Qué vas a hacer con tu propia ballena? ¿Qué vas a hacer con tus propios ninivitas? ¿Vas a permitir que tu corazón se expanda o vas a insistir en que permanezca del tamaño que siempre ha sido? Piensa en las ballenas de tu vida, no como castigos, sino como esos espacios oscuros donde fuiste forzado a detenerte, donde no podías seguir huyendo, donde tuviste que enfrentar algo que habías estado evitando. Tal vez fue una enfermedad que te obligó a repensar tus prioridades. Tal vez fue un divorcio que destruyó la vida que pensabas que tendrías. Tal vez fue perder un trabajo que era central para tu identidad. Tal vez fue una pandemia que detuvo el mundo entero y te obligó a quedarte quieto. Tal vez fue una depresión tan profunda que no podías funcionar. Tal vez fue un dolor tan grande que no sabías cómo seguir respirando. Sea lo que sea, esa ballena no era el final de tu historia. Era el punto medio. Era el lugar donde la vieja versión de ti murió para que una nueva versión pudiera nacer. Y sí, fue oscuro. Y sí, fue aterrador. Y sí, hubo momentos en que pensaste que no sobrevivirías. Pero aquí estás. Fuiste vomitado en una nueva orilla. Y ahora tienes una elección sobre qué hacer con esta segunda oportunidad. Porque eso es lo que realmente es la historia de Jonás. Una historia sobre segundas oportunidades. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios no se rindió con él. Después de la desobediencia, después de la huida, después del caos que causó, después de todo Dios regresa y ofrece la misma misión otra vez. Y esto es gracia. Gracia no es que no haya consecuencias. Jonás experimentó consecuencias. Gracia es que las consecuencias no son el final. Que después del fracaso viene otra oportunidad. Que después de huir puedes volver. Que después de negar tu propósito puedes reclamarlo. Que no estás definido permanentemente por tu peor momento o tu peor decisión. Y si Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad, ¿qué dice eso sobre las segundas oportunidades que deberías darte a ti mismo? Sobre las segundas oportunidades que deberías dar a otros. Vivimos en una cultura de cancelación, donde un error puede definirte para siempre, donde la redención parece imposible, donde una vez que alguien ha sido etiquetado de cierta manera, no hay camino de regreso. Pero la historia de Jonás dice algo radicalmente diferente. Dice que la transformación es posible, que las personas pueden cambiar, que incluso ciudades enteras pueden cambiar, que el arrepentimiento genuino merece ser honrado, que nadie está más allá de la posibilidad de convertirse en algo diferente de lo que ha sido. Pero también dice algo más duro, que tienes que hacer el trabajo. Jonás tuvo que pasar 3 días en la ballena. Los ninivitas tuvieron que ayunar, vestirse de cilicio, cambiar sus acciones. La transformación no es magia, no es pronunciar las palabras correctas o tener las intenciones correctas. Es un proceso difícil y continuo de morir a lo que eras y nacer en lo que estás convirtiéndote. Requiere humildad, requiere voluntad de estar incómodo, requiere soltar certezas, requiere admitir que estabas equivocado. Y eso es tan difícil que la mayoría de las personas prefieren permanecer igual. Prefieren la comodidad de lo conocido, incluso
si lo conocido es miserable, antes que enfrentar la incomodidad del cambio. Entonces aquí está la pregunta que esta historia antigua te hace a través de milenios. ¿Dónde estás tú en esta narrativa ahora mismo? ¿Eres el Jonás al principio, escuchando un llamado que te aterroriza y contemplando huir? ¿Eres el Jonás en el barco, tratando de dormir a través de la tormenta que tu propia huida ha causado? ¿Eres el Jonás en el agua, hundiéndote, creyendo que este es el final? ¿Eres el Jonás en la ballena, en la oscuridad absoluta, finalmente solo contigo mismo y tus verdades? ¿Eres el Jonás vomitado en la playa, vulnerable y expuesto pero finalmente listo para moverte hacia tu propósito? ¿Eres el Jonás obediente, finalmente haciendo lo que sabes que debes hacer? ¿O eres el Jonás amargado al final, enojado porque la gracia se extendió más allá de lo que creías que debería? La verdad es que probablemente eres todos ellos en diferentes momentos, en diferentes áreas de tu vida. Todos tenemos llamados que evitamos. Todos tenemos ballenas que nos han tragado. Todos tenemos ninivitas que no queremos perdonar. Todos tenemos plantas por las que lloramos, mientras ignoramos ciudades enteras. La historia de Jonás no es solo su historia. Es la historia humana. Es tu historia. Es la mía. Es el ciclo eterno de ser llamado, huir, ser detenido, transformado, obediente, y luego luchando con las implicaciones de lo que esa obediencia revela sobre el universo y sobre nosotros mismos. Y tal vez la lección más profunda no está en ninguna parte específica de la historia, sino en el arco completo. Que el crecimiento no es lineal, que obedecer no significa que de repente todo tiene sentido, que puedes hacer lo correcto y todavía estar luchando con ello, que la transformación en la ballena no garantiza que no volverás a resistir más tarde, que la vida espiritual, la vida psicológica, la vida humana, es complicada y desordenada y llena de contradicciones. Jonás hizo lo que Dios le pidió y todavía estaba enojado al respecto. Y tal vez eso está bien. Tal vez Dios puede trabajar con tu obediencia incluso cuando tu corazón todavía está luchando. Tal vez no tienes que tener todo resuelto antes de dar el siguiente paso. Tal vez puedes moverte hacia adelante incluso mientras una parte de ti todavía quiere huir. Porque al final, la historia de Jonás nos enseña esto. Huye si necesitas huir. Pero entiende que no puedes huir para siempre. Eventualmente la vida, el universo, Dios, lo que sea que llames a esa fuerza, te alcanzará. Te detendrá. Te meterá en tu propia ballena. Y ahí, en la oscuridad, lejos de todo lo que conoces, tendrás que decidir quién quieres ser. Puedes salir y continuar tu misión incluso si tu corazón todavía está dividido. Puedes hacer lo correcto incluso si parte de ti se resiste. Y tal vez, solo tal vez, algún día mirarás hacia atrás y verás que esa ballena que pensabas que era tu tumba era en realidad tu salvación. Que el lugar más oscuro era donde finalmente encontraste luz, que tenías que perderte completamente para poder encontrarte de verdad, que la huida era parte del camino de regreso a casa. Y si hay ninivitas en tu vida, personas o grupos que has decidido que no merecen tu compasión, tal vez es tiempo de preguntarte por qué. ¿Qué protege esa dureza en ti? ¿Qué evita? ¿Qué te permite no sentir o no enfrentar? Porque a menudo nuestro rechazo a extender gracia a otros es realmente un rechazo a recibirla nosotros mismos. Si admitimos que ellos pueden cambiar, tenemos que admitir que nosotros necesitamos cambiar. Si reconocemos su humanidad, tenemos que reconocer nuestra propia capacidad para el mal. Si abrimos la puerta a su redención, la puerta se abre en ambos sentidos. Y eso da miedo. Es más fácil mantener categorías rígidas de bueno y malo, de nosotros y ellos, de salvables e insalvables, pero la vida real es más compleja. Y Dios, si crees en Dios, o el universo, si prefieres llamarlo así, o simplemente la verdad profunda de la existencia, es más complejo de lo que nuestras categorías pueden contener. La historia de Jonás termina sin terminar, porque tu vida también es una historia sin terminar. Cada día te despiertas
y tienes que elegir otra vez: huir u obedecer, expandir o contraer, aferrarte a la amargura o soltarla, insistir en tu versión de la justicia o abrirte a algo más grande, ver a los demás como irredimibles o como seres humanos complejos capaces de cambio. Y la elección no se hace una vez, se hace 1000 veces, en pequeños momentos, en interacciones cotidianas, en la forma en que respondes cuando alguien te decepciona, en la forma en que reaccionas cuando la vida no va como planeaste, en la forma en que tratas a las personas que has decidido que son tus enemigos. Cada momento es una oportunidad para ser un Jonás diferente, para elegir un camino diferente, para escribir un final diferente. Así que aquí estás, ahora, habiendo escuchado esta historia antigua contada de nuevo, mirándote en el espejo que ofrece. ¿Qué ves? ¿Qué reconoces? ¿Qué te incomoda? Porque si algo en esta historia te provocó, te enojó, te hizo resistir, presta atención a eso. Ahí es donde está tu crecimiento. Ahí es donde está tu ballena esperando. Ahí es donde está el llamado que has estado evitando. Y puedes seguir huyendo. Siempre puedes seguir huyendo. Pero eventualmente, de una forma u otra, terminarás en la oscuridad, solo contigo mismo, enfrentando las preguntas que has estado evadiendo. Y en ese momento, recordarás esta historia. Recordarás que la ballena no es el final, que la oscuridad tiene un propósito, que incluso en lo más profundo, especialmente en lo más profundo, la transformación es posible. Y que del otro lado de tu muerte espiritual, psicológica, emocional, hay una nueva vida esperando. No perfecta, no sin lucha, pero auténtica, real, tuya, y tal vez, solo tal vez, más grande y más compasiva de lo que podrías haber imaginado.